Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad analizaremos el circuito integrado 74HC595, un clásico de la electrónica digital que para nosotros, junto con Arduino, nos permitirá fácilmente controlar 8 salidas con solo 3 pines digitales e incluso poder encadenar un segundo circuito y controlar hasta 16 salidas con los mismos 3 pines digitales. Veremos el principio de funcionamiento, conexión y programas de ejemplo para un uso práctico. El circuito integrado de la imagen es el 74HC595, denominado registro de desplazamiento o Shift Register en inglés. Este es el encapsulado ideal para trabajar con protoboard, aunque también existe de montaje superficial. Pero primero debemos entender su funcionamiento. En este diagrama vamos a representar la funcionalidad como este rectángulo dividido en 8 posiciones, ya que el integrado dispone de 8 salidas. Las salidas se representan por estas 8 flechas apuntando hacia arriba, y es lo que denominaremos datos paralelo. Por la izquierda ingresamos con información en formato serie. Por eso se trata de una única entrada. Entonces tenemos una entrada serie y una salida paralelo de 8 bits. Supongamos que ingresamos por su entrada con este número de 8 bits representado en binario. Toda la operación del circuito integrado es a nivel de bits, por eso trabajaremos en binario. En definitiva, ingresamos con una serie de unos y ceros con una longitud total de 8. Es un número cualquiera, solo para ilustrar el principio de funcionamiento. La idea es que este número que ingresamos de forma serie de a un bit por vez se convierta en formato paralelo en la salida. Pero para que esto suceda debemos incorporar una forma de sincronizar en qué momento el bit presente en la entrada ingresa al 74HC595 para su procesamiento. De allí la necesidad de una línea de control, un reloj como se muestra sobre la derecha. No es más que una serie de pulsos. Con cada pulso le decimos al circuito integrado que lea la entrada y comience el proceso. El proceso para convertir la información serie en paralelo es mediante el desplazamiento de los bits serie, de allí el nombre de registro de desplazamiento. En este ejemplo, al número de 8 bits vamos a ingresarlo comenzando por el bit más significativo, denominado por las siglas MSB, por Most Significant Bit, este 0 de aquí. Entonces este 0 se encuentra presente en la entrada serie. Luego del primer pulso de reloj ingresa a la primera posición del registro de desplazamiento. Verás que este 0 queda ubicado en el primer casillero. Muy bien, ese es el inicio, y ahora se verá con más claridad la parte del desplazamiento. Ahora en el próximo pulso de reloj tomaremos el siguiente bit, en este caso otro 0. Es el bit a la derecha del más significativo que ingresamos anteriormente. Lo que va a suceder primero es que el bit anterior que estaba en este casillero se desplaza al siguiente, dejando espacio para el próximo bit, que es otro 0. De esa manera, de los 8 bits de la entrada serie ya ingresamos 2. Siempre con el mismo proceso, con cada pulso de reloj se produce un desplazamiento hacia la derecha y se carga el nuevo bit. Veamos otro ejemplo. Vamos a cargar este bit, un 1. Entonces, según la mecánica analizada, cuando llegue un pulso de reloj, primero se desplazarán a la derecha los 2 bits anteriores y luego se carga el nuevo bit, en este caso un 1. El cuarto bit, comenzando desde el bit más significativo, es ahora un 0, este que marco aquí. Con un nuevo pulso de reloj se desplazarán los 3 bits anteriores, dejando lugar para cargar el nuevo. De manera que luego de 8 pulsos de reloj terminaremos con el registro de desplazamiento cargado con los 8 bits que le ingresamos de forma serie. Logramos que de a un bit por vez cargar el registro y convertir la información serie en paralelo. Pero existe un inconveniente y reside en el hecho de que mientras cargamos los datos, las salidas cambian de estado. Es decir, que mientras desplazamos los bits serie, las salidas van cambiando también, y eso puede ser un problema dependiendo de qué conectemos en la salida. Lo ideal sería que la salida no cambie hasta que se haya finalizado el proceso de carga, y este tema lo resuelve el circuito integrado con este bloque de aquí, justo por arriba del registro de desplazamiento y previo a la salida. Se trata de un registro de almacenamiento, el cual también tiene un reloj independiente.
Entonces la idea es muy simple. La salida del circuito integrado está conectada a este registro. En este caso está vacío. Entonces podemos ir haciendo la carga en el registro de desplazamiento. Una vez finalizada la misma, entonces con un único pulso le indicamos al registro de almacenamiento que tome los datos del de desplazamiento y los exponga al exterior. Por eso verás que exactamente los mismos bits pasan de un registro a otro. Si ahora ingresamos con nuevos datos serie, verás que aquí, para que se note la diferencia, ingreso con una serie alternada de unos y ceros. El registro de almacenamiento aún tiene el dato anterior. Luego de que el registro de desplazamiento haya hecho su trabajo, entonces con un único pulso en el reloj 2 indicamos que tome los nuevos bits y los exponga al exterior. En definitiva, asegura que la salida no fluctúe con datos mientras hacemos la carga. Nosotros, de forma expresa, debemos indicar en qué momento exponer los datos al exterior. Y ese es el principio de funcionamiento del 74HC595. Ingresamos con datos serie y salimos con datos paralelo. Antes de ver la hoja de datos, quiero mostrarte el nombre de las designaciones reales para los pines. El ingreso de los datos serie lleva la denominación SER, de serial en inglés. El reloj que sincroniza la carga de datos es SRCLK, de Shift Register Clock. El reloj para el registro de almacenamiento RCLK. Y por último, las salidas se denominan con la letra Q, comenzando de QA a QH. Estas denominaciones las veremos ya mismo en la hoja de datos. La misma la podrás descargar como PDF o ver en línea. Dejaré un enlace en la zona de descripción. No quiero entrar en muchos detalles técnicos, pero hay unos pines de control que son necesarios entender su funcionamiento para aplicar en la práctica. El primero es el OE, Output Enable, que habilita las salidas. Esta línea arriba de las letras OE indica que se activa con un nivel bajo, con lo cual si conectamos a GND, entonces activamos la función que es precisamente activar las salidas Q del circuito integrado. La mantendremos siempre conectada a GND para simplificar. La otra línea de interés es esta denominada SRCLR, Shift Register Clear, que resetea al registro de desplazamiento, también activa con nivel bajo. Esta línea no la estaremos controlando con Arduino, con lo cual la conectaremos a VCC a 5 volts. Justamente como es activa baja, nosotros no queremos que se active si no resetea el registro. Por eso aplicamos el nivel lógico opuesto, uno alto. De paso podrás ver la estructura interna. Toda esta columna de la izquierda corresponde al registro de desplazamiento y esta otra columna de la derecha al registro de almacenamiento. En esta hoja se muestra la distribución de los pines y ya mismo vamos al circuito de conexión o esquemático para aplicar en la práctica. Protagonista principal, el 74HC595 en el centro. Recordá que el esquemático tiene como propósito simplificar la vista de conexiones entre componentes y no es necesario representar exactamente la distribución física de los pines en un integrado. Por eso verás que sobre la columna izquierda se encuentran las conexiones de alimentación, control con conexión permanente y datos con Arduino. Sobre la columna derecha todas las salidas, entre paréntesis los pines físicos del integrado. VCC lo conectaremos a 5 volts provistos por Arduino. La línea SRCLR que vimos en la hoja de datos la conectaremos de forma permanente a VCC para evitar el reseteo del registro de desplazamiento. Luego las tres líneas que controlaremos desde Arduino sobre los pines digitales 7, 8 y 9. Finalmente GND del integrado a GND de Arduino y Output Enable también a GND, ya que estaremos habilitando de forma permanente las salidas. Ya que estamos de este lado, aquí aparece el símbolo de un capacitor electrolítico de 10 microfaradios por 16 volts. Es lo que se denomina un capacitor de desacople conectado en paralelo con la alimentación. Por eso en su parte superior se conecta a 5 volts con este símbolo y en la parte inferior a GND. Es conveniente utilizar un capacitor de este tipo para absorber picos de consumo, ya que estaremos encendiendo LEDs que ya veremos. No es un valor crítico, con lo que puede ser de 10 microfaradios, 47 o 100.
Y en caso de que no dispongas de uno, no hay problema, el circuito igual funcionará sin inconvenientes. Ya sobre la columna de la derecha tenemos todas las salidas QA a QH. Sobre cada salida vamos a conectar un LED con la clásica resistencia limitadora de corriente de 330 ohms al ánodo del LED, el cátodo de todos a GND. La QH' es una salida utilizada para conectar en cascada o encadenar otro circuito 74HC595. Tema que veremos al finalizar el capítulo. Por ahora lo dejamos sin conexión. Y con eso tenemos todo el circuito. En definitiva, con 3 pines digitales de Arduino tendremos un control de 8 salidas, a las cuales le conectamos un LED para identificar fácilmente cuál se encuentra activa. Hora de ir a la programación, que la encontrarás muy simple. El propósito de este primer programa es hacer un contador binario de 8 bits para verificar que todo se encuentra correctamente conectado y verificar cómo podemos enviar de forma serie valores que el 74HC595 convertirá en paralelo encendiendo los LEDs a sus salidas. En estos 3 numeral define damos las directivas al compilador para que reemplace toda ocurrencia de ser por el número 7, RCLK por el número 8 y SRCLK por el número 9. Así trabajamos con los nombres en vez de los números de pines, y también si necesitaras utilizar cualquier otra combinación de pines, lo podrás cambiar desde aquí una sola vez. El setup muy simple, declarando a los 3 pines como salida output mediante pin mode. Ya en el loop utilizaremos un bucle for con la variable de iteración i comenzando desde 0. La condición es que i sea menor a 256 y con cada iteración incrementamos i en 1 con i más. En definitiva, el código dentro del bucle se repetirá 255 veces con la variable i en el rango de 0 a 255, que como recordarás es el rango de valores en decimal que podemos obtener con 8 bits. Este Digital Write RCLK Low envía un nivel bajo al reloj del registro de almacenamiento. Esto hace que la salida no aplique ningún cambio presente en el registro de desplazamiento. Esto lo hacemos porque estaremos en la próxima línea cargando justamente el registro de desplazamiento de a un bit por vez y no queremos que en la salida aparezca el desplazamiento de los datos. Queremos únicamente que cuando se haya finalizado la carga, entonces sí exponer a la salida el registro de desplazamiento. Y ahora la función estrella de este programa, la que nos facilitará enormemente el proceso de enviar los datos serie. La función es la denominada ShiftOut. Para eso, veamos una nota al margen. La función ShiftOut es una función incorporada en el IDE, con lo cual no se requiere de ninguna librería externa. Tiene 4 parámetros. El primero, datos, será el pin a donde enviaremos los datos serie. Para nuestro caso es el pin denominado ser. El segundo parámetro, reloj, es para definir el pin utilizado como reloj para sincronizar la carga de los datos, en nuestro caso SRCLK. El tercer parámetro, orden, puede ser de 2 posibilidades con 2 constantes específicas, que puede ser MSB first, bit más significativo primero, o LSB first, bit menos significativo primero. Estas dos son constantes utilizadas por la función para saber el orden en que deberá cargar el valor del próximo parámetro. Utilizaremos MSB first, que es el método más usual. Y si recordarás de cuando analizamos el funcionamiento del registro de desplazamiento, comenzamos a cargar los datos comenzando justamente con el bit más significativo, pero la función nos da la opción de comenzar también del lado opuesto, desde el bit menos significativo. Por último, el cuarto parámetro, el valor a enviar. En el programa verás que el último parámetro es directamente la variable de iteración i, que como vimos irá de 0 a 255. Entonces con una sola línea de código, gracias a la función ShiftOut, podemos fácilmente enviar el valor sin preocuparnos por cuestiones de sincronización o generación de un pulso de reloj. La función se encarga de todo. Genial, volviendo al programa ya vamos finalizando. La línea que sigue es un Digital Write RCLK High.
Esto le indica al registro de almacenamiento que ahora sí deseamos que los datos del registro de desplazamiento se expongan al exterior, ya que finalizamos la carga del mismo. La última línea será una demora de 500 milisegundos. Entonces, para resumir, lo que hacemos es usar la función shiftout para enviar a intervalos de medio segundo valores de 0 a 255 al 74HC595. Como tenemos conectados LEDs a sus salidas, veremos que se van encendiendo con el valor 0, luego con 1, con 2 y así hasta el 255, haciendo un contador binario. Recordá que si bien le cargamos un valor en decimal, las salidas es en binario de 8 bits. Y ese es todo el programa. Vamos a verificar y subirlo a ver qué sucede. La acción comienza rápidamente, ya que cada medio segundo estamos enviando un número que incrementa de 0 a 255. Por eso verás que encienden los LEDs comenzando desde la derecha, que es el LED 0, y representa al bit menos significativo. A medida que el número incrementa en valor, se irán encendiendo LEDs hacia la izquierda. El proceso demora unos 2 minutos en llegar al valor máximo de 255, que es todos los LEDs encendidos al mismo tiempo. Luego comenzará nuevamente desde cero. Genial, parece que funciona correctamente y la idea es verificar más que nada que las conexiones del 74HC595 con Arduino y desde el integrado hacia los LEDs están bien. Dejemos este hipnótico juego de luces de lado para analizar un caso de la vida real. Estos 8 LEDs podrían formar parte, por ejemplo, de un panel de control que le indica a un operario de una máquina el estado de distintos sensores, alarmas, etc., por lo que es deseable poder activar un único LED o varios de ellos a voluntad. Pero como vimos, la función shiftout requiere que indiquemos un número de 8 bits y estuvimos trabajando con números en decimal. Por eso te propongo ver esta segunda nota al margen para entender más del tema. En esta fila tenemos los LEDs de nuestro proyecto, las salidas del registro del desplazamiento LED 0 al LED 7, para 8 en total. Si queremos obtener el valor en decimal que representa cada uno de ellos de forma individual, es muy fácil. 2 es la base por ser binario, elevado o también llamado a la potencia que corresponde al bit, en nuestro caso coincidente con el número del LED. Dicho más simple, el LED 0 tendrá su equivalente en decimal de 2 elevado a la 0, que es 1. El LED 1 será 2 elevado a la primer potencia, que es 2. Esto no es necesario saberlo de memoria, lo podrás hacer con la calculadora. Aquí te muestro con la de Windows, pasando a modo científico. Para el LED 2, por ejemplo, será 2, presionamos en esta tecla de la calculadora que permite elevar a una potencia y nuevamente el número 2. Verás que el resultado es 4. Para el LED 3 será 2 elevado a la tercera potencia o 2 al cubo, que como muestra la calculadora es 8. Y así con el resto hasta el LED 7, cuyo valor en decimal equivale a 128. De esa manera podrás imaginar que es muy fácil entonces encender cualquier LED. Si queremos encender por ejemplo el LED número 5, a la función shiftout le enviamos el valor 32 y listo. Vamos a la programación para implementarlo. Para simplificar y no tener que estar recordando el valor en decimal que corresponde a cada LED, crearemos esta serie de numeral defines. Entonces el primero con LED 0 y el valor de 1, LED 1 y el valor de 2, LED 2 y el valor de 4 y así hasta LED 7 con el valor de 128, de la misma manera que vimos recién de la nota al margen. Entonces en el programa directamente hacemos referencia a la constante en vez del número. Recordá que el numeral define, al ser una directiva al compilador, no ocupa espacio en memoria. El setup sin cambios respecto del primer programa y en el loop simplemente encenderemos un LED o varios de ellos en simultáneo. El primer digital write con low para el registro de almacenamiento, luego shift out, mismos parámetros que ya vimos y en el valor a enviar simplemente la constante que representa al LED a encender, por ejemplo LED 0. Así de simple. Luego el digital write con high para el registro de almacenamiento, para que exponga al exterior el valor del registro de desplazamiento. Y una demora final de medio segundo, en este caso porque el loop es muy corto y no tiene sentido actualizar tan seguido.
Entonces de esta forma lograremos que encienda el LED 0. Verifiquemos y subamos el programa. Efectivamente podemos observar que se enciende únicamente el LED 0 y se mantiene. Perfecto, tenemos control individual de cada LED. Si quisiéramos encender dos LEDs al mismo tiempo, por ejemplo el LED 0 y el LED 1, lo hacemos muy fácil. En la función ShiftOut, luego del LED 0, escribimos el símbolo de más y luego LED 1. Ahora comienza a hacerse evidente la comodidad de haber creado las series de numeral define de antes. Trabajamos con los nombres de las constantes y podemos sumar directamente para obtener el valor deseado. Probemos subiendo esta pequeña modificación. Y como no podía ser de otra manera, encienden LEDs 0 y 1. Una última modificación, ahora encendiendo el LED 7. Nuevamente en la función ShiftOut incorporamos el símbolo de más y LED 7. Subimos el programa verificando que encienden LEDs 0, 1 y 7. Para finalizar el capítulo te quiero mostrar cómo encadenar dos 74HC595, ya que poder controlar 8 salidas con solo 3 pines digitales de Arduino es bueno, pero controlar 16 salidas con las mismas 3 líneas es aún mejor. En este diagrama simplificado verás que es muy simple. Este de aquí es el circuito integrado que venimos utilizando. Aquí más abajo otro exactamente igual. La forma de encadenarlos es usar la salida QH' del primero, el que dejamos sin conexión hasta ahora. Lo conectaremos a la entrada serie del segundo integrado, es decir, QH' a ser del segundo. De esa manera se mantiene el desplazamiento de datos desde el primero al segundo. Luego conectamos en paralelo las líneas RCLK y SRCLK, ya que las estaremos activando al mismo tiempo. Y eso es todo, realmente muy simple. Y claro, seguiremos controlando todo con las mismas 3 líneas desde Arduino. Para no complicar el diagrama, omití los LEDs y sus resistencias serie asociadas, pero dejé enumeradas las salidas, que ahora serán desde LED 0 hasta LED 15, 16 salidas en total. Veamos rápidamente la programación. Muy similar al segundo programa, pero con esta sección de numeral define ampliada para las definiciones de 8 LEDs adicionales, del número 8 al 15, con sus correspondientes valores en decimal. Ahora ya trabajaremos con un número de 16 bits. El loop también muy similar, pero debemos atender una cuestión, y es que la función ShiftOut solo puede tomar un valor de 8 bits, y el nuestro es de 16. Por eso llamamos a la función en dos oportunidades. La primera en esta línea con el valor a enviar, por ejemplo el LED 12, es decir que nuestra intención es encender el LED número 12, que ya forma parte del segundo 74HC595. Aplicamos de forma directa una operación a nivel de bits que está designada con estos dos símbolos de mayor. Lo que indica es que vamos a desplazar 8 posiciones hacia la derecha el valor del LED 12. LED 12 es una constante que será reemplazada al momento de la compilación por el valor correspondiente en decimal, 4096. Para que quede claro, vamos a una nota al margen. Aquí se encuentra representado el número decimal 4096 en binario. Podemos separarlos en dos segmentos de 8 bits cada uno. Entonces tendremos una parte alta con los 8 bits más significativos y la parte baja con el resto de 8 bits, los menos significativos. Como ShiftOut permite solo 8 bits, aplicamos el operador de desplazamiento de 8 posiciones a la derecha. El resultado es este: la parte alta ahora ocupa la posición de la parte baja. Si aplicamos un valor de 16 bits a ShiftOut, la misma trunca el valor a los 8 bits, o lo que es lo mismo, se queda con la parte baja. Por eso es que en esta línea primero desplazamos 8 posiciones para preservar el valor original de la parte alta, que si no sería desestimada. Aplicamos y luego volvemos a usar la función ShiftOut con el valor sin modificar, donde ya sabemos que tomará la parte baja únicamente. No es complicado, pero verás que trabajar con 16 bits requiere algo más de trabajo. En definitiva, con estas dos líneas logramos enviar de forma serie un valor de 16 bits, que luego activará cualquiera de las 16 salidas del integrado. En un capítulo futuro analizaremos más en profundidad operadores a nivel de bits.
Lo que demostramos es que el 74HC595 es muy útil para manejar múltiples salidas con solo 3 líneas de control desde Arduino y una programación bastante simple, y cómo encadenar 2 de estos circuitos integrados para manejar 16 salidas con las mismas 3 ocupadas por Arduino. Eso es todo por este capítulo. Si te pareció interesante, recordá dejar un me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campana para recibir una notificación ni bien se publica nuevo material. Y como siempre, por cualquier duda o comentario, lo podrás hacer debajo. Chao y hasta la próxima.